Adelante. Gracias, gracias. Hola, viajeros literarios, hola amigos de Atando Libros. Pues el día de hoy estoy con Gabriela Peirón. Muchísimas gracias, Gabriela, por este espacio y este tiempo que nos permites platicar acerca de tu libro. No, al contrario, gracias a ti, Angélica, es un gusto poder conversar. Muchas gracias y bueno, como siempre, le doy gracias a el Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para poder platicar con sus autores. Y bueno, el libro que nos tiene hoy es El alma de las cosas y me parece un libro que aunque pudiera pensarse que es para niños, pues la verdad a mí me encantó porque le das vida al lado B de muchas cosas que van también hiladas con algunos cuentos, algunas historias como muy clásicas, pero bueno, ya iremos un poquito desglosando acerca de este libro y por ahí estaba leyendo, bueno, que eres bibliotecaria, te licenciaste en Letras Españolas en la Universidad Iberoamericana, maestra de literatura, correctora de estilo, traductora. Has tenido premios, el premio de cuento infantil otorgado por la FILIF y una mención honorífica en el certamen internacional de literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, primero, ¿cómo surge esta idea de darle alma a las cosas? Este libro que la verdad a mí me encantó. Ay, qué bueno que te haya gustado la idea. Pues mira, yo creo que fue como darle la vuelta a los cuentos, pues no solamente a los cuentos de hadas, donde los objetos tienen un papel importante, son determinantes en la historia, como la manzana de Blancanieves, como las zapatillas de la Cenicienta, pero de todas maneras siempre están un poco en la sombra, porque no sabemos, no conocemos su punto de vista, por supuesto, porque los objetos ahí no hablan. Entonces se me ocurrió darle la vuelta a algunos relatos como estos y darles voz a las cosas para saber qué pasaba con ellas, ¿no? ¿Qué pasaba con esta manzana? ¿Cómo llegó ahí? Este, eh, cuáles eran sus ideas, sus expectativas, en fin, personificar en otros, como te habrás dado cuenta, no, en otros los objetos están ahí y más bien están relacionados con alguna persona que los posee o que los desea o que, en fin, que los tiene nada más ahí, como nos sucede a nosotros con las cosas. Entonces fue un poco eso, fue un poco jugar y darle la vuelta a lo que normalmente leemos en un cuento. Claro, y ahora, bueno, primero, la parte de la portada y esta vinculación con Raquel Labrador, ¿cómo se da? Porque pues también es interesante que a lo largo del libro vamos viendo ilustraciones y sobre todo la portada, la verdad es muy bonita. La portada es espectacular. ¿Yo qué puedo decir? La verdad es mi libro, pues, pero bueno, la portada es maravillosa. Raquel captó exactamente, con mucha precisión, la atmósfera de las historias, de los relatos. Trabajamos por separado, fíjate, porque generalmente así es con los libros, tú entregas tu manuscrito y ellos escogen a un ilustrador. En este caso fue una sorpresa muy bonita porque no solamente por la calidad extraordinaria de las ilustraciones de Raquel, sino porque resulta que Raquel es mi nuera. Entonces, Mm. pero no sabíamos ni una ni la otra que nos iba a tocar trabajar en conjunto. Entonces, nunca nos comunicamos, de todas maneras, ella libremente hizo su trabajo y yo creo que en el caso de los libros para niños de esta colección, la parte de la ilustración es, pues, realmente arropa las historias y determina también el grado de atracción que puedan ejercer sobre los lectores. Como dices, la portada, pues es muy llamativa, entonces ya de ahí entras, ¿no? Ya de ahí tienes la curiosidad de entrar al libro. Así que de verdad que pues sí, yo les recomiendo que vean las ilustraciones con cuidado porque hay muchas cosas ahí por descubrir. Claro, y sí, nos vas como hablando un poquito en la portada de todos estos cuentos. Por ejemplo, hay la parte de la aldaba, que es con la que empezamos, y es curioso porque hablas ahí de una palabra que está perdida, que es una palabra en desuso, y eso es interesante
y también abrir como, empezar con este cuento es también abrir nuestra imaginación. Ay, qué bonito que lo captaste así, porque realmente así fue como lo planeamos entre los editores y yo. A la hora de darle el orden de las historias, siempre tienes que decidir, ¿no? Cuál es la que va a abrir tu libro, que es muy importante porque de ahí pues puedes enganchar o encantar al lector. Y en este caso, yo sí les pedí que fuera la aldaba, por esto que dices, porque es como una puerta que se abre para que entres después y conozcas los demás cuentos. Sí, en efecto, la aldaba, pues por ser un objeto que ya tampoco usamos, porque ya lo reemplazamos por los timbres o incluso ya pues más bien mandas un WhatsApp, ¿no? Es decir, ya estoy aquí. Este, la palabra misma también ha caído en desuso. Y esto también creo que puede ser bonito para los lectores ir descubriendo, ir ampliando su vocabulario, ¿no? Es decir, hay una aldaba, pues despertar su curiosidad, a ver, quiero ver una, ¿no? ¿Dónde hay? Claro. Sí, y en la colonia Roma te he de comentar que hay algunas que todavía están. De hecho, en la casa donde estuvo ya una vez que falleció Porfirio Díaz, su esposa Carmelita Romero Rubio, se fue a vivir a esta casa en la calle Tonala y tiene una aldaba con un león y es un círculo y bueno, ahí tocas y pues realmente es de llamar la atención. Ya hay muy pocas, ¿no? Pero todavía se conservan, gracias a Dios, algunas. Qué Y maravilla. también me llama la atención que la ilustración es, la aldaba está en forma de mano. Yo he visto algunas y es como tenderle también la mano al lector, irlo guiando, ¿no? Ah, qué padre. Sí, exactamente. También es como irlo guiando y de alguna manera la mano, pues sí, ya es parte de una persona. Y entonces ahí ya relacionas cómo las cosas, pues pueden tener lo que llamé yo alma, ¿no? Que también Claro. las relacionas las cosas con eso, con personas, tienen las características de las personas también. Claro, es un libro muy chiquitito, pero tiene bastante contenido. A mí me gustó mucho. Después, bueno, tienes La Jaula. A mí me parece que ahí juegas un poco como de repente también los seres humanos, al igual que los pájaros, estamos encerrados a veces en nuestros problemas. Somos una sociedad, pues obviamente, pues gregaria, obviamente nos unimos o también nos desunimos ante factores externos, ¿no? Y es un poco, creo, lo que ejemplificas en este cuento. En el cuento de la jaula sí es cierto, porque lo que llega ahí, yo podría haber hablado de un solo personaje que llegara, ¿no? De un niño. Y en este caso es como una banda, es una banda de niños y cómo van quedando, pues sí, ahí no se sabe, ¿no? Un poco, creo que eso fue lo que yo intenté expresar en esta historia. No se sabe si están a gusto, si quedan prisioneros, si ya siempre vivieron ahí. O sea, les dejo también varias posibilidades al lector para que el lector o la lectora tenga su propia interpretación de la historia, que también es otra de las intenciones en este libro, dejar a veces algunas cosas abiertas a la imaginación, porque creo que eso es muy importante, no decirlo todo, sino sugerir también, porque eso hace que sea más interactiva la lectura. Claro. Ahora, ¿quisiste con este cuento hablar un poco de los tiempos actuales de pandemia? ¿Te inspiraste un poco en estas cárceles mentales que de repente uno tiene? Fíjate que en este de la jaula no tanto, aunque podría ser, a lo mejor inconscientemente sí, pero por ejemplo, en el de la botella del genio, definitivamente sí. Cuando el pobre genio, bueno, no tan pobre, ¿verdad? Este, sale de ahí, sale de su prisión. Él estaba aprisionado por un embrujo de otra genio, y mientras está ahí encerrado, pues yo creo que expresé también lo que muchos sentimos durante la pandemia cuando estábamos cada uno en nuestras casas, ¿no? Ahí un poco el tiempo a veces se nos hacía muy largo, a veces se nos hacía corto, en fin, estábamos también como ansiosos de ver ya qué pasaba afuera. Y yo creo que ahí sí definitivamente
aunque no fue, te digo, no fue consciente, pero se coló en la historia el sentimiento sí, de aislamiento durante la pandemia. Claro, no queremos espoilear esa parte del cuento, pero también me parece que al final es también una reflexión de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, por la actitud del genio, ¿no? Y sobre todo ese escarabajo que anda ahí habitando su lugar que él ocupó por tanto tiempo. Bueno, hay otros cuentos, El cuadro, La escoba. El de La escoba me gustó porque nunca te imaginas el final, no lo vamos a contar, pero puede parecerte, bueno, pues era neurótica, era ansiosa, estaba loca, ¿no? Pero nunca te imaginas a quién pertenece. Qué bueno que funcionó en tu lectura, porque efectivamente esa fue la intención de ir llevando al lector, de irle sembrando algunas pistas, a lo mejor o no, y al final también me gustó que fuera otro de los, yo no me acuerdo si es la cubeta o el cepillo, el que descubre la naturaleza Ujú. de la escoba, ¿no? Que dice, pues yo siempre lo sospeché, Así la es, verdad, ¿no? sí, y Yo siempre sospeché andan que de haciendo ahí de alguna forma investigadores. ajá, que de alguna forma ese personaje puede ser el lector, puede ser un lector avesado que diga, ay, yo sí lo había sospechado, ¿no? Sí, esta Entonces, pues sí, actividad. fue un poco así. Sí, esta actividad que de repente nos da, ¿no? Cuando estamos leyendo algo de suspenso, ya más o menos tenemos nuestras pistas, ¿no? Y bueno, esto lo traspolas al cepillo al otro compañero. También, bueno, hablas aquí de la manzana y me parece muy curioso porque como a veces llegamos a trasladar o adoptar, me parece, actitudes de otro o de nuestra familia, estos patrones de conducta hasta cosas que de repente no son tan sanas, ¿no? Ajá, lo dices por la manzana misma. Sí. Sí, Sí, porque a sí, la sí. manzana al final del día me parece que es el cuento de Blancanieves y tú ya lo habías dicho al inicio de esta charla, pues cómo llega a transformarse a veces, ¿no? Sin querer uno no se da cuenta, llega a adoptar hasta patrones de conducta que uno ni siquiera por aquí tenía registrados, ¿no? Sí, 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 es cierto, también sucede eso porque, ahí, fíjate, la manzana tiene un poco las características de otro personaje del cuento que es la reina, ¿no? La Ujú, reina malvada se cree la más bonita, y la manzana también. ujú. Entonces, ahí también quise hacer como un eco y una conexión entre esos 2 personajes del cuento. Es que realmente los cuentos de hadas son riquísimos, tienen una cantidad de de formas de ser interpretadas, y de jugar con ellos. Y últimamente se ha dado, hay muchas versiones de Caperucita, hay muchas versiones de La Bella Durmiente, de Barba Azul, o sea, hay autores que se han interesado por explorar esa beta de la literatura infantil, que yo creo que es inacabable. Y es riquísimo poder meterte ahí y hacer tu propia escenografía y trastocar los personajes, porque de verdad que por donde los muevas, es como un ajedrez, pero por donde los muevas, queda algo muy interesante siempre, porque el fondo tiene mucho, ¿no? Tiene muchas formas de interpretar el fondo de esas historias. Claro, siempre pues van a encontrar su propia versión, ¿no? Y buscarle un poquito más allá de lo que el primer libro o la historia clásica nos está diciendo, aunque últimamente anda mucho pues la controversia, ¿no? De hacer estas partes de inclusión forzada a ciertos nichos como la parte de la sirenita que ha Ah, sí. levantado ámpula, ¿no? Pero bueno, son los tiempos de apertura y pues llegar a otros mercados, ¿no? Obviamente aquí en este libro, pues sí has hecho algunas selecciones relacionadas, como decías, con clásicos, sobre todo ver la versión B o escuchar un poco al objeto. La piedra negra, esta parte, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir esta historia? Mira, yo siempre he tenido una fascinación por todo lo que es la egiptología, desde niña. O sea, yo de niña quería ser, arqueóloga y ir a Egipto, ¿no?
Es un mundo que me fascina, la mitología, el arte. Entonces, siempre hay algo de mí que va a dar a ese lugar por alguna razón. La piedra negra en realidad es una piedra que yo tengo, es una piedrita que yo recogí algún día y que siempre tengo ahí, ya sabes, de esas cosas que de repente, pues, no sé, se convierten un poco como en fetiches o como en Ujú. amuletos o no sé, ¿no? Pero que dices, pues, ¿qué tiene, no? Una piedra más. Y efectivamente es una piedrita así plana que tiene una línea blanca en el centro y pues de ahí salió la historia. Eh, no sé, dije, bueno, ¿cómo podría ser esto? Entonces ya fui como armando esta situación además de un joven faraón, porque sí hay historias, hay varios de los faraones, no me acuerdo si Ramsés o uno de ellos, que sí realmente murió muy joven, ¿no? Entonces imaginar cómo era su vida cotidiana, cómo podía ser su relación y presentarlo pues como una persona común y corriente, como un niño que también iba a jugar y que de repente se encuentra tiene este hallazgo. Claro, Entonces, y lo sí, por ahí vinculas, fue. perdón, lo vinculas con una leyenda que está como también presente estas, pues, ¿cómo se puede decir? Maleficios que hay y que está presente en la leyenda de Tutankamón, ¿no? Sí, ya ves que se cuenta que los arqueólogos, cuando abrieron la tumba, no sé si la de Tutankamón, creo que sí, sí Ujú. hubo uno, no sé si la hija de uno de ellos o incluso uno de ellos se enfermó gravemente, ¿no? Y claro, la gente de ahí dijo, pues es que no tenían que haber abierto la tumba, ya les cayó ahora sí que la maldición del faraón, ¿no? Ujú. Bueno, hay explicaciones científicas sobre que había ahí el ambiente estaba cargado de Claro. algunas bacterias o no sé, ¿no? Pero toda esta parte de la egiptología está como rodeada de este tipo de misterios y de leyendas. Y de alguna forma, pues mira, muy en el fondo de mí yo sí creo que algunas de estos objetos, algunas de estas representaciones de dioses sí pueden tener alguna injerencia y algún poder sobre nosotros. Me gusta creer eso. Claro, al final es energía, ¿no? Yo creo, y bueno, pues Exacto. la leyenda sí cuenta, pues se murió casi la mitad del equipo, incluyendo el que descubrió la tumba de Tutankamón. Me gustó mucho ese cuento y bueno, hablas también de obras completas, esta parte de los libros, cómo están esperando de repente a ser tomados, a ser comprados, a ser leídos por nosotros. Es un poco esta esperanza, ¿no? Del autor de toma mi libro, hazme el honor de leerlo y también que te ayude a viajar y a reflexionar. Y al final, pues no es el más halagüeño, ¿no? A veces los libros se utilizan para otras cosas, no precisamente para leer. Y también tiene ahí un poco de relación con, pues, la parte de a veces ciertas profesiones, ¿no? Que pensamos, pues, no hay materia gris, no les queremos develar mucho para picarles la curiosidad, Sí. pero me gustó mucho y me reí, la verdad, mucho con este cuento. Y bueno, Ah, los zapatos, esta parte de también visita a un museo, al igual que el cuadro, vinculas ahí a Van Gogh, ¿no? En la parte del zapato. Creo que también esta parte de aprender a percibir el arte es también un acto como el libro, un acto en solitario, ¿no? sí, sí, los dos cuentos tienen un poco eso. En especial el de Van Gogh, me gustó también jugar con esta cuestión como de el objeto dentro del objeto, porque el objeto son los zapatos, pero el cuadro también es un objeto, Ujú. ¿no? Entonces, ahí también, y luego, bueno, la referencia al cuadro que existe y que podemos ver aquí en internet, buscarlo, creo que hay dos o tres de zapatos, y también picar un poco la curiosidad a los lectores que si no han visto este cuadro o no conocen al pintor, se acerquen a la obra e incluso a la vida de Van Gogh, ¿no? Que bueno, que ya ha sido también muy relatada en películas y están el libro de cartas que tiene, las cartas a su hermano, en fin, es una vida
tan interesante como la obra, ¿no? Entonces, sí, zapatos y libros, y mira, libros, ahorita que lo dices, hay dos cuentos que tienen que ver con los libros, y pues nada, es que yo por un tiempo fui bibliotecaria y estuve rodeada de libros, ¿no? Y sí me imaginaba algunas cosas, o sí me encontraba algunas cosas, y de ahí salió también. Claro, y bueno, la verdad es que Van Gogh sí es un personaje pues como icónico y recientemente una película alemana dedicada a Van Gogh que lleva toda esta expresión de colores, un poco de animación, ganó el Oscar como mejor película extranjera, entonces pues Van Gogh siempre es un personaje que nos llama la atención, ¿no? Por su arte y por la manera de expresarse. Y bueno, tienes otros cuentos como La Luna, El Muro. Tino, me llamó mucho la atención Tino porque me remitiste a mi infancia con Doneto y Titino y no sé si te Exacto. inspiraste en él. Para las nuevas generaciones era pues obviamente una persona que era ventrílocuo, pero que aparecía en la televisión, en el canal de las estrellas y ese Tino pues era tremendo. Exactamente. Sí, pues yo también lo vi, lo veía y me encantaba verlo, ¿no? Porque era chocarrero, era un muñeco chocarrero, y hacían un poco, el ventríloco y él le hacían un poco este juego de que el ventríloco de repente decía, ay, ya cállate, Tino, ¿qué cosas estás diciendo? No sé qué, ¿no? Pero también a mí un poco los muñecos de ventríloco me dan un poco como de, ay, como, pues no Miedo. de miedo, no sé, se me hacen, en realidad si los ves así, pues son feitos, o sea, dan temor, bueno, además lo puedes relacionar con Chucky, ¿no? Y todo esto. Pero sí, también ahí quise explotar un poco esta parte de que, bueno, ¿qué sucede cuando el muñeco ya no está, ya no tiene quien le dé voz? Ujú. Pues yo quise suponer que él tenía también su propia vida y por eso lo metí en esta pequeña aventura. Sí, claro, pues a veces, ¿no? Los muñecos, y más sobre todo los que son de ventriloquía, mueren una vez que pues el que les da vida, pues fallece, ¿no? Tristemente. Pero algunos pues se quedan ahí como para la historia, se quedan en museos. También me recuerda un poco al Teo Gamboín, ¿no? La serie de colección de muñequitos que tenía Es y pues que cierto, obviamente se volvieron icónicos, ¿no? Como este sí. changuito de los timbales que Toy Uy, Story sí, le brinda un homenaje en las películas, ¿no? Entonces, es bueno, cierto. es muy interesante. El espejo también es otro de los cuentos, la nube, tarjeta postal y sueños. De todos estos, para ti, ¿cuál es el que más significado tiene y el que más te costó como decir, hasta aquí lo dejo? Porque uno cuando escribe está todo el tiempo tratando de reescribir y de que quede perfecto. Pues me sucedió un poco lo contrario, fíjate, porque en su origen estas historias eran todavía más cortas, eran Ujú. un poco como El Muro. Yo quise ensayar y hacer una serie de historias que quedaran muy truncas y que dejaran muchísimo más que pensar al lector. Pero después platicando con los editores me di cuenta de que este esquema no podía funcionar para todas las historias y que había que ofrecerle más al lector, más de dónde agarrarse. A lo mejor por el nivel al que están dirigidas o no sé, ¿no? A lo mejor yo por ahí estaba un poco perdida, la verdad. Y, y, y al principio me costó trabajo porque dije, no, pues es que esto ya terminó aquí, ¿cómo le voy? ¿Cómo? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Pero poco a poco fui encontrando la manera de prolongar un poquito la historia y darle continuidad, incluso darle como un remate, aunque el remate nunca es definitivo, pero sí tiene un remate, sí tienen un remate las historias. La que más me costó trabajo, yo creo que fue quizás la de la nube, porque con la nube te puedes ir, ahora sí que te puedes Ujú. ir hasta en las nubes, ¿no? Las nubes pueden tener tantísimas formas y ir adquiriendo distintos significados que creo que tuve que quitar por ahí dos situaciones más que dije, no, ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado, lo dejo así. Este, pero quizás la que más me gustó hacer
fue la del autómata, que creo que esa no, de esa no hemos platicado. Así es. El autómata, a mí los autómatas me gustan mucho y tuve la oportunidad de ver por ahí hace mucho tiempo en un pequeño pueblo de Francia que fuimos a ver por casualidad, un museo muy chiquito de una persona que había coleccionado autómatas. No era una gran colección, tenía unas cuantas piezas, pero muy interesantes. Y esa visita de hace 1000 años, que pues digo, realmente no sé, te quedan en la memoria la visita al Museo del Prado, la visita al Louvre, la visita, ¿no? Y a mí me quedó esta visita a este museo tan pequeño, tan peculiar. El dueño era el que te hacía el recorrido, iba como descorriendo cortinitas y enseñándote sus autómatas. Y esta fue la que más me gustó, porque además sí me puse a investigar un poquito más sobre la fabricación y sobre colecciones de autómatas que todavía existen. Y pues así es como también nos vamos vinculando nosotros en la vida real con las cosas. Hay algunas que nos atraen más y otras menos, pero en este caso, en todos los cuentos quise hacer como un homenaje a todos los objetos que aparecen aquí. Claro, y bueno, contando un poquito de los autómatas, pues dotas de vida a ciertas, pues, animales, ¿no? Que en lugar de estar vivos, pues son autómatas. Y yo creo que viene muy a cuento, porque últimamente ha estado sobre la mesa esta parte de la inteligencia artificial y los autómatas, pues son ahora sí que el antecedente de lo que ahora estamos viviendo en cuestión de Exacto, inteligencias artificiales, de los robots. Y yo ayer platicaba, atando libros, estábamos platicando de esta parte de las aplicaciones que ya detectan hasta estados de ánimo, manejo de todo un perfil de consumidor que ya lo estamos viendo en los algoritmos, ¿no? ¿Hasta así es. dónde tú quisiste en este cuento plasmar esta necesidad del ser humano por dotar de humanidad a estos cosas que son autómatas, robots, mientras nos vamos deshumanizando cada vez más? Sí, es cierto. Y fíjate que eso realmente no lo pensé al escribir el cuento, y eso es lo maravilloso de la literatura, que uno piensa que su cuento tiene cierto alcance nada más, y luego te das cuenta que hay lectores como tú que vieron Gracias. más allá, ¿no? Y eso es fantástico. Cuando descubres eso, dices: "Uy, pues creo que sí, esto es así, tiene toda la razón y qué bueno que tenga esta otra interpretación". Sí, los autómatas son antecedentes de los robots y de todo esto que está sucediendo, y también están en la literatura para niños ya también clásica, si piensas en Pinocho, que por cierto, ahorita creo que hay una nueva versión Sí, el de live Disney. action con Tom Hanks. Ah, mira, hay que verla, hay que verla. Este, y también está eso, ¿no? Que es un pedazo de madera al que le da vida Gepetto. Y a lo mejor por ahí te digo, es que son muchas cosas las que se van colando cuando uno escribe. Como lees y lees y lees y lees, piensas que, bueno, lees y ya te olvidas de lo que leíste, pero no te olvidas, ahí quedan como semillas que luego tú puedes ir utilizando y que las usas así de manera espontánea y dices, ay, mira, pues sí, esto es esto, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Y así se va entretejiendo pues tantos cuentos y tantas novelas que andan por ahí. Claro, a mí este del autómata me recuerda una película que se llama Hugo y que precisamente la historia se basa en un autómata y está Sí, en París. Entonces me pareció también muy bonito este cuento. Y bueno, tienes el del muro que ya platicabas, cómo los muros son la expresión, se han vuelto en la Ciudad de México al menos, en un campo de expresión y de libertad creativa porque antes, bueno, en algunos lugares nada más se la pasan poniendo disque grafitería. rayones, pero Ah, también es un lenguaje codificado a veces para hacer cosas no muy buenas, catalogan lugares y se mandan señales de aquí sí hay, acá no hay, aquí cuídate y demás, pero cuando se utilizan estos muros para pintar, para crear imágenes, pues también estás hablando de los momentos que la sociedad está pasando, ¿no? ¿Quisiste plasmar algo así en tu cuento El Muro? puede ser,
puede ser que sí, sea por ahí, claro, también es el muro como una forma de expresión, como un lienzo donde también se van plasmando cosas que van sucediendo en las ciudades principalmente, pero lo quise, hacer más bien como un resto arqueológico, ¿sabes? Este, por ahí también nos encontramos, ahora ya no mucho, aquí en la ciudad ya es muy raro encontrarse, pedazos de muros de casas antiguas, pero hay casas antiguas medio derruidas todavía, precisamente en la colonia Roma, ¿no? Que de pronto por ahí ves algunas ya medio abandonadas, y las paredes siempre me han parecido, como testigos de las vidas que resguardaron. Eh, Específicamente me impresionó hace tiempo descubrir en un artículo que la fachada de lo que fue la Castañeda, el Ujú. manicomio, lo trasladaron completito a una casa de campo muy lujosa, no sé si en el estado de Hidalgo o por ahí, que incluso han usado para filmar telenovelas, etcétera. Pero la fachada de lo que fue un manicomio se transforma en una casa de placer, de eso, ¿no? De vacacionar, de invitar gente, de todo. Y yo me imaginé y dije: "Ay, Dios, pues yo creo que a mí no me gustaría ir de invitada a esa casa, pues, por la carga que puede tener, ¿no? La carga que pueden tener las casas en general, no solo los muros, sino las casas que habitamos, las casas que han sido habitadas por personas. En este caso, en el caso de la Castañeda, pues, no sé si has visto documentales y eso de cómo era ahí, cómo estaban tratados los enfermos mentales, que era muy terrible, ¿no? Y y entonces un poco a partir de eso fue que construí mi muro, que quise poner mi muro un poco en la mitad, no me acuerdo si un poco en la mitad o un poco al final también del libro. Ay, pues qué maravilla. La verdad es que yo recomiendo este libro. Ya estamos llegando al final, tristemente, de esta charla que me encantó, Gabriela A Peiró, mí también. hablar acerca de tu libro, El alma de las cosas. Y bueno, pues ya para terminar, pues te quiero agradecer muchísimo el tiempo, el espacio y otra vez al Fondo de Cultura, que siempre nos brinda este tiempo para platicar con sus autores. Y bueno, amigos, recuerden que esta charla la van a poder ver en TikTok y también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Gabriela, y pues esperamos volvernos a ver para platicar acerca de otra de tus publicaciones. Muchas Ojalá gracias. que sí, Angélica. Gracias a ti por tu atenta lectura y que sigas teniendo mucha audiencia. Muchas gracias. Gracias.